todos. Hoy estamos con el doctor Raúl Aveiro, en el marco del programa científico CONVIT, ya con el módulo 4 de trabajo de investigación, artículo original, el cual hablará de las conclusiones y recomendaciones y cómo adaptar un trabajo para ser publicado. Entonces, bueno, darle la bienvenida al doctor ya para finalizar esta fase 2 del programa. Y bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias José por la presentación. Bueno, vamos a ir dando inicio. Ya creo que es lo interesante de este último, de esta clase última con la que voy a estar con ustedes, que para mí es la parte más importante de una investigación. Bueno, a mí me enseñaron de que toda investigación que no se publique es como una investigación que no se haya hecho, ¿sí? Claro, está el aprendizaje y muchas cosas que se rescatan en el proceso, pero los resultados se tienen que difundir. Y los medios de difusión son las publicaciones, los eventos científicos, congresos, etc. Y les voy a ir mostrando un poquito lo que es la adaptación del trabajo de investigación para ser publicado. Pero antes, bueno, voy a dar un poquito, hablar sobre conclusiones y recomendaciones, que sería... ¿Hola? ¿Perdón? Ok, me voy a silenciar a todos para que podamos desarrollar la clase. Sobre conclusiones y recomendaciones. Entonces, dentro de lo que es la estructura de la redacción, bien, seguramente ya pasaron por los otros ítems de lo que es la redacción de un artículo original. Entonces, yo les voy a mostrar un poquito. Ya así sería algo sencillo de lo que uno tiene que tener en cuenta para redactar esos apartados, esos acápites. Bien, voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok, bueno, primero que nada les muestro y les vuelvo a hacer una retroalimentación de algo que seguramente ya saben y están con muy buen conocimiento, es sobre la estructura de lo que es un artículo original, ¿sí? Un artículo original de investigación es el trabajo de investigación per se, ¿sí? Donde se le llama artículo original porque da resultados originales, resultados que fueron, conclusiones de las mediciones realizadas, ¿ok? Se usa estadística y hay datos, ¿sí? Nos proporcionan datos que sirven como evidencia para cualquier ámbito, para cualquier línea de investigación, para cualquier fenómeno, ¿ok? Y la clásica estructura que tiene un artículo de investigación o un artículo original es introducción, metodología o materiales y métodos, resultados y discusión. Claro, hay otros acápites también importantes que están presentes en prácticamente todos los artículos, pero lo universal y lo general que van a ver en todas las publicaciones de artículos originales de cualquier revista van a ser estos 4 apartados, sí o sí: discusión, resultados, metodología o materiales y métodos de introducción. Claro, también está el título del trabajo, que suele haber en español y en inglés, los autores, la afiliación de los autores, ¿sí? Etcétera. Entonces, luego tenemos un resumen que puede ser estructurado o puede ser no estructurado. Y ya entro un poquito en esta parte que también tengo entendido de que formaba parte de lo que se tiene que dar de hoy. Bueno, de resumen, siendo parte del artículo original, como les dije, hay una consideración que es que puede ser estructurado o no estructurado. A ver, lo que a no estructurado se refiere sería, a ver si en acá, sí. Esto es un resumen no estructurado, en donde no hay ningún subtítulo, no hay ningún subítem. A diferencia, por ejemplo, de que sí tiene acá el objetivo, tiene la metodología, resultados y las conclusiones, generalmente.
que no quiere decir que acá no lo haya, sino que acá directamente está escrito todo de seguido, sin un ítem aclarado o sin un subtítulo. Acá vemos, por ejemplo, esto sería una pequeña introducción, ¿sí? Este es un trabajo sobre revistas, bueno, factores asociados al conocimiento de revistas científicas en estudiantes de medicina que tuve la oportunidad de hacer con algunos colegas de Perú y otros países. Acá está el objetivo general, el diseño o la parte metodológica del estudio, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Conclusiones y también una pequeña recomendación. Esto es algo que sigue prácticamente cualquier artículo original en cualquier revista, ¿sí? Por más que sea resumen estructurado o no estructurado, entonces siempre tienen esos componentes. Puede variar, hay algunos que te piden introducción en vez de objetivo, hay otros que te piden introducción a objetivos, pero siempre va a tener metodología, siempre va a pedir que tenga resultados y conclusiones o una pequeña discusión. Pero siempre conclusiones es algo que se van a encontrar en cualquier tipo de artículo de tipo original, claro. ¿Sí? Van a ver acá hay otro ejemplo. Acá también hay un resumen estructurado, ¿sí? Tiene dentro del texto los ítems. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda sobre resúmenes? Bien, es bastante sencillo, no hay mucha ciencia detrás de ello. Ok, luego, a ver, creo que también forma parte de una competencia a desarrollar dentro del programa, la formulación de lo que dentro de la discusión se llama conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Bueno, para hacer un pequeño repaso que seguramente ya habrán abordado un poco sobre lo que es la discusión, en la discusión se hacen, acá, la discusión se hace, se discuten artículos, ¿sí? Como lo dice su nombre. O sea, se toman nuestros resultados, se le da obviamente un orden lógico para poder hablar de ellos, ¿sí? O sea, qué sé yo. Yo siempre divido en párrafos. Párrafo 1 hablo de esta tabla y de los resultados más resaltantes. Párrafo 2 hablo de esta tabla y los resultados más resaltantes. Y así. Párrafo 3 de este gráfico. Entonces lo que se hace es hablar de esos resultados y buscar literatura que tengan, en donde hayan resultados similares o en donde hayan buscado lo mismo, trabajos iguales, parecidos, en poblaciones iguales o distintas, pero la idea es siempre discutir esos artículos y bueno, luego hacer una pequeña reflexión, tratar de dar un porqué de si los resultados coinciden o no con la literatura encontrada y luego una pequeña sugerencia o recomendación o dar algún tema de interés para agregar en el tópico en cuestión, o sea, dentro de la discusión que estén haciendo de esta tabla o de un punto en específico, ¿sí? Esa sí es la línea de la discusión. Y bueno, eso se hace en casi toda la discusión, pero al último hay algunos acápites que son también habituales en todas las discusiones. Bueno, por un lado, hay algo que se llama limitaciones, que las limitaciones, bien, las limitaciones es algo que hay veces que nos confundimos un poco y la palabra limitación es algo que nos dice que no se pudo hacer o que diríamos, nos limitó, claro. Entonces la gente interpreta como que, ok, la limitación que tuve fue, bueno, no tuve mucho tiempo para encuestar a más gente, no pude haber hecho tal o cual cosa, pero realmente lo que a limitaciones se refiere habla más de la metodología del trabajo, ¿sí? Habla mucho de lo que es la metodología que se implementó, el tipo de muestreo, el tipo de análisis que se hizo, en donde uno tiene que resaltar que se pudo haber hecho otra cosa. Hay veces que se pueden hacer más cosas y hay veces que no se pueden, y ahí es donde uno tiene que decir, ok, por ejemplo, el tipo de muestreo que se realizó fue probablemente de no probabilístico y los muestreos no probabilísticos son limitantes porque los resultados no son concluyentes y no se pueden extrapolar a toda la población de estudio, se dice que, ¿no?
¿Por qué? Porque el muestreo no probabilístico no le da la posibilidad de participación o de inclusión a todos los sujetos de estudio dentro de la población que se tiene enfocada para el estudio en cuestión. Sin embargo, el probabilístico sí, o sea, es como que tomen toda la población en conjunto y ahí realicen su muestreo de manera aleatoria, de manera sistemática. Entonces, si se realizó ese paso, se dice que el trabajo tiene como un plus, o sea, es un poco más confiable, qué sé yo. Pero hay veces que se puede hacer y hay veces que no se puede hacer. Por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, muchos tienen clases virtuales y al hacer encuestas, por ejemplo, por parte de estudiantes, uno no puede entrar en un aula presencial y, bueno, repartir hojas y, bueno, ya que hicimos un muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio te dice, por ejemplo, que, ok, el sujeto número 1 se la encuesta, al número 2 no, al 3 sí, al 4 no, al 5 no, al 6 sí, y así uno va eligiendo de manera aleatoria. Pero entonces el muestreo de tipo no probabilístico también, un subtipo es el intencional, en donde se le encuesta toda persona que le llegue a la encuesta, por darles un ejemplo, que obviamente tiene diferencias al otro porque no se hace una selección rigurosa de los sujetos a encuestar. Y bueno, eso es una limitación porque le da un poco más, le da un plus estadístico o metodológico a tu trabajo si es de tipo probabilístico. Entonces, eso sería la parte de limitación. Bueno, ahí ya más o menos le hice un repaso de lo que son limitaciones. Además, se evalúan otras cosas como sesgos, que son posibles errores y cosas así. Bien, dentro de la discusión tenemos que casi todos los trabajos se habla de limitaciones. A ver, conclusiones, limitaciones. Esta investigación tuvo, y hay que poner las limitaciones, o sea, que yo no las ponga o que yo no ponga que haya tenido limitaciones no significa que no haya habido limitaciones. Es como querer esconder eso y está ahí. O sea, una persona que esté acostumbrada a leer artículos va a poder interpretar críticamente, no, ok, este muestreo fue de tipo no probabilístico y no mencionaban limitaciones. El diseño, a ver, pudieron haber hecho inferencias, pudieron haber utilizado estadística analítica para poder sacar un poco factores asociados y cosas así para poder enriquecer el trabajo. Entonces, bueno, todo eso va como limitaciones, ¿sí? Pero lo que nos compete, luego de limitaciones, o antes, depende mucho, se ponen las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones son los resultados más llamativos que van de la mano con el objetivo general y los objetivos secundarios u objetivos específicos, ¿sí? Acá ya no se ponen resultados con datos, simplemente ya lo que se concluye. A ver, nuestros resultados sugieren que el conocimiento de revistas científicas es escaso, ¿sí? Quiere decir que en alguna parte de los resultados se pudo constatar eso, ¿sí? Se constató eso, pero nosotros tenemos que nuestro objetivo general, que vamos a encontrarlo al final de la introducción, casi siempre, objetivo presente de estudio consiste en determinar los factores asociados al conocimiento. Claro, acá se usó estadística inferencial o analítica en donde se asocian variables, pero la variable más importante es el conocimiento y luego la idea es asociar otras variables con ella. Y entonces tenemos en conclusión que el conocimiento se encontró que fue escaso, dio resultados escasos, bajos, porcentajes bajos. Luego las variables asociadas. Entonces dice, el entrenamiento en capacidades de investigación, ¿sí? Que es una variable que se midió, la afiliación a grupos científicos parece incrementar la frecuencia de conocer sobre revistas científicas. Este sí ya es el componente de asociación, ¿sí? O sea, acá están los factores asociados. Se encontró que este factor y este factor son asociados a que haya un conocimiento mayor. Pero, o sea, la determinación de la variable independientemente de los factores del conocimiento de revistas fue escaso. Pero aquellos que se pudo establecer una asociación mediante métodos estadísticos, mediante algo que se llama análisis multivariado, se pudo establecer
que quienes poseían entrenamiento en investigación y afiliación a grupos científicos, como sociedades científicas, entre otros, que les voy a mostrar acá, poseían mayor conocimiento sobre revistas. A ver, acá se hizo el análisis, bueno, este es el análisis de regresión múltiple, conocimiento de revistas, factores asociados al conocimiento de revistas. Ven que se cruzan las variables con respecto al género, a la edad, al país, a ver en el tipo de universidad, si los chicos, a ver, que tienen buen conocimiento o mal conocimiento. Entonces, ven, la mayoría, o sea, esta tuvo una muestra muy grande, casi 11.000 estudiantes, y casi 10.000 no tenían un conocimiento bueno. Luego les puedo pasar el paper si quieren. Más arriba la metodología explica los criterios de inclusión y explica qué se consideraba como conocimiento bajo o conocimiento alto, o no tener conocimiento adecuado o sí tener conocimiento adecuado. Entonces se relacionó y bueno, a ver si qué variable nos dice de que es un factor importante que está asociado al sí, o sea, al tener conocimiento de revistas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, salió de que el ser parte de una SOCEM o de grupos de estudios, afiliación a grupos curriculares, tenía, o sea, todo este grupo que son grupos curriculares como SOCEM, grupos de estudio, etcétera, etcétera, dio resultados alentadores en cuanto al sí tener un conocimiento sobre revistas, ¿sí? Y luego la otra era, a ver, el entrenamiento en capacidades de investigación. Acá, la capacitación. O sea, acá mucha gente que estaba capacitada, que ven acá, van a ver números más altos, sí tenía entonces ese buen conocimiento. O sea, un alto porcentaje. Claro, la mayoría no, pero un alto porcentaje de los que sí dieron como con alto conocimiento era porque estaban capacitados. Por eso se dice, no, o sea, no es un resultado concluyente en donde se dice, ok, todos los que tenían buen conocimiento era porque estaban buen capacitados. Solamente acá hay un ligero incremento, o sea, no es tanto tampoco la inferencia o la asociación. Entonces, básicamente, como les digo, se hace una conclusión puntual de con base en los objetivos de sus trabajos, objetivos generales y objetivos específicos, que probablemente los objetivos específicos eran justamente establecer esas asociaciones con respecto a ciertas variables y cosas así. Bien, les muestro otro ejemplo. Acá. Por ejemplo, vemos, esta es la discusión de este trabajo, que esto es sobre uso de fuentes de información según tipo de universidad. Ok, vamos a la discusión, está acá. Siempre en la última parte están las conclusiones. Acá. Entonces, se concluye. Ok, se establecieron asociaciones, claro. Se concluye que el uso de PubMed y Cielo no fue reportado en porcentajes absolutos o casi absolutos. No. Más arriba, acá. Se encontró que en algunos países el uso de Internet fue mayor en estudiantes de universidades particulares, sin embargo en otros países del mismo estudio el uso predominó en las nacionales. ¿Sí? Así se tienen como cuando uno ve se encontró o se concluyó. Hay veces que algunos trabajos tienen también ciertas deficiencias o no tienen una redacción adecuada o no se explayan tanto, pero de igual manera está publicado, o sea, de cierta manera hay una receta básica, pero van a ver que si se pone a analizar siempre todos los artículos que encuentren van a tener algún tipo de cosita que le falta. Acá, por ejemplo, tenemos, acá, por lo demostrado, este fue un trabajo sobre capacitaciones e investigación realizados por recursos humanos en salud. O sea, el haber asistido a congresos, el haber tenido publicaciones, bla, 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 por médicos, residentes, especialistas, etc. Y bueno, vemos las conclusiones. Se concluye que el grupo de profesionales evaluados en 8 países de Latinoamérica, la capacitación, o sea, los cursos y congresos,
La realización de investigación y publicación es mínima entre los médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales, siendo los médicos los que más se capacitan en investigar en comparación con otros profesionales evaluados. O sea, con base en los objetivos que tenía este trabajo, que era evaluar justamente esa capacitación, que capacitación le llamaba seguramente a distintos tópicos dentro de su encuesta, realizaron asociaciones, ¿sí? Y acá están las conclusiones, pero esto se tiene que saber interpretarlo. Es un resumen de la interpretación de los resultados más resaltantes, pero que tiene que tener base en los objetivos, principalmente en el general y luego en los específicos, ¿ok? Y luego, por último, hay algo que se llaman recomendaciones. Las recomendaciones, bueno, como les digo, pueden estar o no estar en algunos trabajos y pueden no estar mal. Lo que sí siempre tiene que haber son conclusiones y limitaciones. Como les digo, van a ver trabajos que no tengan, por ejemplo, recomendaciones, pero sí te van a tener limitaciones y conclusiones, como también hay trabajos que no ponen las limitaciones o no ponen las conclusiones como tal, pero está publicado y bueno, la revista aceptó y bueno, hay revistas que de repente hacen excepciones o se les pasa, qué sé yo, entonces no figura. Acá, por ejemplo, se recomienda utilizar estos hallazgos para sugerir futuras reformas educativas en mallas curriculares, donde se refuerzan habilidades científicas académicas esenciales para la formación media. Esta es una recomendación con base en los hallazgos, en donde se encontró que hay hay un poco conocimiento de revistas. Entonces, si el entrenamiento es lo que fortalece el conocimiento, o se encontró que en aquellos que sí tenían un poquitito de conocimiento, era porque estaban afiliados a una SOCEN o tenían algún tipo de entrenamiento o habían asistido a algún taller, entonces se sugiere con base en eso. Recomienda usar estos hallazgos para futuras reformas educativas, en donde se refuercen esas habilidades científico-académicas, se promuevan más talleres o también se promueva la participación en sociedades científicas, por ejemplo. Acá, a ver, acá por ejemplo, acá creo que no hay recomendaciones, sí, así como tal, pero acá sí. En este trabajo, acá. Se recomienda reforzar las políticas educativas del campo médico y afianzar aún más la inclusión de uso de tecnologías de la información y comunicación y fuentes de información en planes curriculares de universidades latinas de origen público y privado. Claro, porque ellos concluyeron de que este era un trabajo, como les digo, de uso de fuentes de información y tecnologías de la información y comunicación, y que fue escaso, o sea, se encontró que fue escaso en todos los estudiantes y se vio reflejado eso en el estudio. Y nada, y con base en eso hacen su recomendación, con base en la conclusión. ¿Alguna duda sobre conclusiones, recomendaciones? Bien, entonces voy a pasar ahora ya a la presentación de lo que sería un poquito la adaptación de un trabajo para ser publicado, ¿sí? De cierta manera, eh, de cierta manera, una publicación científica siempre parte, claro, de un trabajo previamente hecho. Bueno, no sé si yo ya tuve con ustedes una clase, yo suelo poner de repente imágenes de personalidades y datos así aleatorios de interés o de cultura general. Bueno, ella es Rosalind Franklin, ¿sí? Ella fue una de las personas fundamentales para poder descubrir la estructura del ADN. Ella era una radióloga que hizo la primera fotografía de la estructura de una ADN, obviamente a nivel microscópico. Y bueno, lo peculiar de su historia es de que sus compañeros con quienes trabajaba o con quienes sus colegas, que eran hombres, claro, John Watson y Francis Crick, que también participaron de este descubrimiento, fueron galardonados con el premio Nobel y ella no tuvo participación en eso, no fue nombrada. Entonces, fue un hecho muy triste, muy lamentable que luego ella falleció muy joven
y hoy en día mucha gente trata de reivindicar su nombre, se le hace notar como una de las mujeres en investigación más resaltantes de la historia y claro, eh, lo es, realmente lo es. Sí, un dato de cultura general de investigación. Ok, paso para publicar un artículo, algunas recomendaciones, sugerencias, cómo pueden adaptar desde ustedes, desde su trabajo de estudiantes, ¿no? Sí, o desde el protocolo. A ver, yo lo pongo desde este punto. Siempre pongo también una frase, ¿sí? Paulo Freire fue un educador que también le gustaba, parece, aparentemente mucho la investigación, y dice que no hay enseñanza sin investigación y investigación sin enseñanza. Eh, bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace para publicar un artículo? Siendo estudiante, ¿puedo publicar un artículo científico? ¿Realmente es algo posible? ¿Es una meta alcanzable? Y sí, claro, se puede. Hay muchos ejemplos. Bueno, yo siendo estudiante, publiqué, tuve la oportunidad de conocer gente que me orientó, que me ayudó, colegas con quien pude participar y aprender mucho para poder terminar publicando trabajos. O sea, yo prácticamente estuve como estudiante hace muy poco tiempo, me considero joven todavía, ¿sí? Y bueno, en pregrado, durante mi vida universitaria, logré publicar, bueno, un poco más de 10 artículos. Claro, siempre priorizando la vía académica, priorizando siempre el rendimiento académico, el estudio, o sea, todo lo que se hace en investigación, generalmente en la universidad, la mayor parte, estando dentro de la SOCEM o de una organización, es extracurricular. Claro, hay investigación mandatoria o que está inserta en la malla curricular y bueno, eso se tiene que hacer también, sí o sí, pero generalmente dura un semestre, ¿sí? Qué sé yo, asignatura, metodología de la investigación, ¿sí? O investigación 1, investigación 2 y así, depende de cómo sea, cómo funcione su malla curricular. Yo les digo que sí, es posible hacer investigación y es posible publicarla. Voy a ir haciendo como una explicación de mi experiencia y cómo ustedes pueden hacerlo y cómo yo veo que muchos colegas míos y chicos que pasan por las sociedades científicas o que, diríamos, están en la carrera de medicina, cuáles son las alternativas para poder entrar en este mundo desde el punto de ser estudiante, claro. Porque después, una vez siendo profesionales, ya hay muchas puertas abiertas. Siendo estudiante, las puertas que puedan encontrar van a ser limitadas. Ok. Bueno, las organizaciones, como mencioné, a las cuales nuestras sociedades científicas están afiliadas o hay ciertos eventos en Latinoamérica o en nuestros países o en otros países que nos dan la oportunidad de presentar resultados de trabajos de investigación. Bueno, de hecho distintos tipos de investigaciones. Hay modalidades de concursos como la modalidad de protocolos de investigación, de trabajo de investigación, de reportes de casos, inclusive pueden presentar fotografías médicas, que si bien la fotografía médica no es un artículo científico, hay revistas que publican fotos médicas como reporte de casos, ¿sí? Inclusive hay revistas que tienen plataformas para videos médicos y nada, y están indexadas y tienen la característica de una publicación científica, porque hay que entender algo muy bien, de que una publicación científica, sí, es lo que sale en una revista o en un repositorio, donde fuere, pero luego hay distintos tipos de publicación científica. Recién estuvimos haciendo un repaso de lo que es el artículo original, pero luego hay cartas del editor, hay artículos de revisión, hay reportes de caso, etc. Bueno, y estos eventos son lugares o espacios en donde ustedes pueden hacer estas presentaciones de sus resultados y ir mejorando sus trabajos, el que hicieron, tal vez el que hicieron mandatoriamente en la universidad o alguno que hayan hecho de manera extracurricular entre sus colegas, compañeros, estudiantes, o que hayan hecho dentro de su SOCEM o con otros colegas de otros países, estudiantes o doctores que tengan la predisposición de ayudar y de involucrarles ya desde temprana etapa a estudiantes en investigación.
Y bueno, la FELSOCEN tiene un evento que es el Congreso Científico Internacional, en el cual uno puede asistir cada año y se hace en cualquier punto de Latinoamérica, ¿sí? Caben unas cuantas ediciones que fueron el de Panamá en 2015, el de Cusco en el 2018. A ver, ¿alguien escribió? Ah, ok. Perdonen. Ya, no importa. Pequeño descuido de mi parte. Ok, bueno. Esta es la presentación, ¿sí? A ver. Y bueno, acá comencé hablándole de Rosalind Franklin y la fotografía de la hebra de ADN, la publicación, etc. Acá comencé con la presentación. Acá está la frase de Pablo Freire que también les mencioné. Acá me detuve y me pregunté y les pregunté si es posible, si ustedes creen que es posible. Y bueno, acá está el ejemplo de los eventos en donde ustedes pueden presentar las investigaciones. Este es el congreso de FELSOCEN, que fue en Panamá en 2015. Este fue el congreso en Cusco, Perú, en 2018. Yo tuve la oportunidad de ser presidente del comité organizador en ese entonces, cuando eso era interno de pregrado, o sea, estaba terminando yo la universidad prácticamente. Y nada, ese año recibí mi título de médico y ahora soy médico. Hay varios eventos, como les digo, dentro de FELSOCEN también hay como congresos que son no tan grandes como el CCI o el Congreso Científico Internacional. También están los cursos regionales que son de varios países, pero no de tantos. O sea, participan gente, por ejemplo, este es el curso regional de lo que es la zona A de FELSOCEN, que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Lo mismo, esta es la edición del 2017 del curso regional de FELSOCEN. También tuve la oportunidad de ser yo presidente del comité organizador de ese evento. Bueno, en estos eventos hay algo que se llama boletín científico, que es una guía, es como una rúbrica que ustedes pueden leer y adaptar sus trabajos, ¿sí? Porque el primer paso siempre es ver qué se quiere hacer con el trabajo. Ok, quiero enviar una revista, quiero enviar un evento, un congreso, etcétera, etcétera. O quiero encajonarlo, guardarlo en un cajón y dejarlo ahí. Claro, eso es lo menos ideal, pero sucede mucho. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer con ese trabajo, voy a tener que evaluar las normas que me exigen, porque las normas son cuestiones de formato que me piden. Por ejemplo, me puede pedir un tipo de documento específico, un formato con un tipo de letra específico, márgenes específicos, tamaño de letra, apartados. Algunos pueden pedir resumen estructurado, otros no estructurados, y así. ¿Okay? El boletín científico nos va a dar un indicio de eso. También, bueno, en estos concursos, para que tengan en cuenta, hay ciertas, bueno, es un proceso, y en ese proceso se pasan por varias fases y habitualmente tiene 3 fases. Una es en donde uno envía el resumen de su trabajo, claro, adaptado a las normas que les da el boletín. La segunda fase es el envío del trabajo ya en extenso de todo el trabajo, ¿sí? Entonces, esa primera fase es para concursar, generalmente es para entrar a concurso. Y luego, bueno, pueden enviarle correcciones como el comité organizador o pueden solamente enviarle una carta de aceptación o de rechazo, dependiendo del evento, y luego continúan con las demás fases o demás procesos, que es el envío en extenso y por último la presentación del trabajo, que suele ser ya en vivo, ¿sí? En el evento, en el CCI, en el congreso, en la jornada, en el curso regional. En este caso hay muchos congresos virtuales, seguramente las presentaciones van a ser virtuales y así. Bueno, este es un ejemplo de resumen que también le puse porque habíamos quedado que tenía que abordar que hay resúmenes estructurados y no estructurados, que nada, la imagen no sale muy bien, está un poco pixelada, pero sí ven que tiene subtítulos, ¿sí? Y lo hace un resumen estructurado, como ya le mencioné. Cuando no tenga eso, va a ser un resumen no estructurado. Eso es prácticamente lo que más se tiene que saber. Y el resumen se arma de los resultados más importantes, de las conclusiones importantes, de parte de la metodología más resaltante, como el diseño, como los criterios, la población de estudio, si se hizo en un cálculo de tamaño muestral, y siempre también lleva el objetivo general del trabajo, ¿sí? Eso en cuanto a resúmenes de un artículo original de investigación, claro. Bien, volviendo un poco a lo otro,
bueno, yo les hablé de las partes del artículo original. Entonces, las fases de estos eventos les piden el resumen y el in extenso, ¿sí? Una primera fase pide el resumen, una segunda fase el in extenso. Ojo, esto es lo habitual en los congresos de FELSOCEM. Puede haber variantes, puede haber otros eventos que pidan solamente resúmenes, pueden haber otros eventos que pidan formato pósters y así. Pero el trabajo, la categoría de trabajos de investigación o artículos de investigación siempre va a ser un artículo original y esto, como les dije, es universal. Ustedes ven que tiene una introducción, metodología, resultados o discusión, es un artículo original. Entonces ya esto es como una previa, enviar a un congreso y presentarlo, que le den feedback los evaluadores, los jurados, enriquece muchísimo su trabajo, ¿sí? Y ya es como una antesala a poder enviarlo a una revista, ¿sí? Ya de ahí lo adaptan para enviarlo a la revista. Bueno, algunas de las categorías que ya les había mencionado de los trabajos de investigación o de concursos de trabajo de investigación que hay en estos eventos son la de trabajo de investigación, que es el trabajo terminado, ¿sí? Y hago hincapié en eso porque está la categoría de protocolos y mucha gente no distingue o creo que capaz no interpreta muy bien, bueno, por algún motivo, qué es un protocolo y qué es un trabajo. El protocolo es un documento que difiere mucho del documento final del trabajo de investigación o del artículo original o del informe final, como quieran llamarlo. El protocolo es lo que se va a hacer. Ahí no se escriben resultados, no se escribe discusión. Se escribe una metodología. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, en la clase pasada. Entonces ahí ustedes ponen todo lo que van a hacer, el instrumento que van a utilizar, la población a la cual van a apuntar, el tipo de muestreo, si hicieron cálculo de tamaño mínimo muestral, consideraciones éticas, análisis estadísticos, procedimientos, entre otras cuestiones a grandes rasgos, eso es un protocolo. Claro, en el trabajo de investigación, en la parte de metodología, también se tiene que referir lo que se hizo. ¿Qué se toma del protocolo? Solamente que para adaptarlo ya al informe final o al trabajo de investigación, se tiene que pasar o sea, se tiene que condensar esa redacción. Generalmente, por ejemplo, nos lleva eh, el cuadro de operacionalización de variables, que es un cuadro grande que habíamos mostrado, ¿no? Pero sí va condensada la parte metodológica y hablada a pasado, como que se realizó, se calculó, ¿sí? Entonces, el protocolo es, se realizará, se calculará, se buscará, se determinará. O sea, es una cuestión, obviamente, de ubicarnos temporalmente. El protocolo es lo que se va a hacer y el trabajo de investigación es lo que se hizo y lleva sí o sí este formato. El formato del protocolo, como yo les había dicho, puede variar de universidad en universidad. Claro, siempre va a haber una metodología, siempre va a haber resultados esperados o una introducción, pero hay algunos que le agregan marco teórico, marco temporal, marco conceptual, pide que eso tenga una extensión mínima de 20, 30 páginas, otros no. En mi universidad el formato de protocolo es muy amigable, solo pide una introducción de una página, porque a ellos lo que les interesa es la parte metodológica, que tenga consistencia en lo que se va a hacer. Claro, el respaldo teórico es muy importante, pero a efectos prácticos de que esa investigación culmine en una publicación que tenga este formato sencillo y amigable, ya es importante que el protocolo sea amigable, porque luego condensar 60 páginas en esto que nos suele pasar de 10 a 15 es un proceso difícil. Sin embargo, si nuestro protocolo ya es bastante sencillo, amigable y va a lo puntual, es mucho más sencillo. Ok, entonces, estas son las categorías habituales, generales que suelen dar en estos eventos y ustedes pueden participar con sus trabajos de la índole que lo permita esta categoría. Bien, ya enviaron su trabajo, ya participaron, ya fueron acreedores de un primer lugar, ganaron un concurso de alguna categoría. Genial, su trabajo recibió aplausos, recibió también críticas, recibió sugerencias, ustedes ya ajustaron eso y el paso siguiente es enviarlo a una revista. Esta es la revista oficial, órgano oficial de la FELSOCEM, que está trabajada por y para estudiantes de medicina, ¿sí? La trabajan estudiantes de medicina, claro, bajo supervisión de investigadores, de médicos, de especialistas, ¿sí? Pero todo el trabajo operativo lo hacen los chicos, los estudiantes. Cada año se cambia de
de gestión, y los chicos van pasando y dándole continuidad, sacando números, recibiendo artículos, sacando convocatorias y así. Todo un trabajo que se hace. ¿Qué son las revistas científicas y qué función cumplen? Divulgar y documentar artículos académicos y científicos. Nacen allá aproximadamente del siglo XVII-XVIII para que los académicos con candidatos con grados más elevados puedan difundir sus contribuciones, porque obviamente antes la investigación era solamente para los eruditos, para la gente muy intelectual, ¿sí? Y por supuesto después ya se vio que la investigación era muy útil para muchos campos y nos proporciona evidencia para tomar decisiones. Acá hay ejemplos de algunas revistas que son bastante antiguas, que no me voy a detener mucho, sí, ejemplos de revistas científicas. Acá, bueno, hay ciertas publicaciones, acá les pongo más o menos una publicación de cómo queda en una revista científica. Esta es es una publicación científica, pero es de la temática de carta al editor, que si bien ustedes pueden condensar una investigación que hayan hecho y publicarla como carta al editor, no tiene el mismo peso que un artículo original, ¿ok? Porque la carta al editor no tiene una estructura específica, nada más te pide que no pase de 500 o 600 palabras, dependiendo de la revista, que no tenga más de 3 o 6 bibliografías y así. Pero igual, acá por ejemplo, lo que hicimos fue, y esto yo publiqué siendo estudiante, es realizar una pequeña encuesta durante una videoconferencia sobre, bueno, un tema que son los proyectos multicéntricos. Y un proyecto multicéntrico es un trabajo que se aplica en varios lugares en simultáneo, en varios centros, ya sea hospitales, varias universidades. Claro, tiene su proceso, pero a grandes rasgos es un proyecto aplicado en varios lugares en simultáneo y se recolectan los datos de todos esos lugares. Hay algo que se llama normas de publicación que es muy similar a lo que yo le había hablado en cuanto a los boletines científicos de los concursos. Es casi lo mismo, es ya nada más volver a adaptar a lo que le pide la revista. Porque la revista tiene sus peculiaridades, cada revista es única. Bueno, hay reglas y normas universales, como les mencioné, o sea, el artículo original siempre va a ser IMRD acá y en cualquier revista, ya sea de Venezuela, de Paraguay, de China, de Estados Unidos, donde fuere. Artículo original de investigación. Por lo menos en ciencias de la salud, esa norma es a rajatabla así. Bien. Estas son las secciones, como les mencioné, en donde ustedes pueden publicar trabajos, ¿sí? Reportes de casos, es un caso clínico que nos lleva el formato de artículo original, lo que es el artículo original, lo que son los artículos originales breves, las cartas al editor en donde pueden publicar ciertos resultados, pero nos lleva obviamente la rigurosidad ni el mismo formato del artículo original en cuestión. Artículos de revisión, los artículos de revisión son lo que se llama revisión de la literatura, donde uno toma un tema específico del ámbito, bueno, en ciencias de la salud, que es el nuestro, y hace una búsqueda de artículos y pone detalles. Por ejemplo, tomamos el dengue, un artículo de revisión sobre de la enfermedad del dengue, y hablamos de la epidemiología, hablamos de la etiología, hablamos de la fisiopatología, de la sintomatología, de los métodos diagnósticos, de la terapéutica y así. O sea, nosotros no hicimos ningún trabajo de campo, no usamos ningún instrumento, no medimos variables, por ende no tenemos resultados originales. Es una revisión. Claro, un artículo de revisión tiene cierto peso y a ver, los libros que usamos de texto generalmente son revisiones de la literatura. Y bueno, un artículo de revisión es una revisión de la literatura. No se mide algo ahí, ¿sí? A diferencia de otro tipo de artículos que son las revisiones sistemáticas, que es una especie de revisión de la literatura, pero sí mide variables y proporciona resultados originales. Y eso es tema de otra conferencia. Un artículo de revisión, ok, bueno, de acuerdo, obviamente, como les digo, siempre hay que revisar las normas de ya sea o el concurso o la revista, pero un artículo de revisión sí tiene que tener muchas referencias. Se dice que, a ver, por lo menos 50, 100, hay artículos de revisión que son como pequeños libros que se publican, o hay revistas que se especializan en solamente publicar revisiones y pueden tener entre 150 o 200 revisiones,
bibliografías, y esas bibliografías tienen que tener, claro, características particulares que, por ejemplo, evitar que sean de mayor antigüedad de 5 años y cosas así, que provengan de otras revistas que sean de mediano impacto, estén indexadas, que no sean de fuente dudosa. Eso todo está en las normas para autor, pero sí, contestando a tu pregunta puntual, es muchas referencias, 50 como mínimo probablemente. Depende de lo que pida las normas, de la revista a publicar, claro. Y bueno, y básicamente eso es para mí lo que yo les puedo aportar sobre el proceso en sí. Acá hay un esquema que saqué de internet que es muy interesante, en donde ustedes pasan por la escritura del trabajo, que siempre está en introducción, metodología, resultados, and, discusión. Esta es la A de and, de I, en inglés nada más. O sea, no es que haya acá algo aparte como una A. No, es siempre IMRDA, IMRD, o hay veces que le dicen IMRAD. No importa, es lo mismo. Es introducción, metodología, materiales y métodos, o sujetos y métodos, también le suelen decir, resultados y discusión. Y dentro de la discusión ya hablamos que está en la discusión propiamente dicha de los resultados principales, las conclusiones, las limitaciones, las recomendaciones. Luego hay otras cosas que les dije que también están, claro. El título, el resumen, la afiliación de los autores, el nombre de los autores, las palabras clave tendría que ser acá, autoría, referencias en sí. Luego uno hace una revisión. Revisión no se refiere a un artículo de revisión de la literatura ni un artículo de revisión, sino que una revisión es revisar el trabajo, a volver a evaluar, claro, por parte de todos los autores. Complementar si algo falta, ajustar, elegir una revista y claro, tienen que ajustar a las normas de la revista. Buscan la revista y buscan las normas para autores. Eso es lo primero que tienen que hacer a la hora de querer publicar un trabajo, ¿sí? Y se ajusta a lo que las normas lo exigen. Luego se envía a publicación y ahí pasa por un proceso otra vez, que eso es algo que yo no sé si abordaron en este taller, que se llama proceso editorial, que tiene otra vez muchas variantes, que dura mucho tiempo, pasa por lo que son los editores de la revista y bueno, eso es algo que más adelante probablemente van a poder entender mejor, o cuando envíen un trabajo, o si ya lo enviaron, seguro están pasando por un proceso editorial. Y esos editores o esas personas que gestionan la revista envían sugerencias o recomendaciones si le dicen, ok, podemos aceptar su trabajo, pero hay que ajustar esto, tenemos que mejorar esto. Les dan un plazo y ustedes tienen que cumplir dentro de ese plazo el envío. Y bueno, después de del seguimiento que ustedes le hagan, porque no tienen que dejar de hacer seguimiento, porque si dejan de hacer el seguimiento, bueno, se descarta el artículo. Sin embargo, yo creo que ustedes lo van a hacer, hacen el seguimiento y termina publicado el trabajo. Y después, bueno, la revista siempre se tiene que elegir una revista en lo posible que esté indexada en bases de datos, que creo que eso ustedes ya es algo que manejan. Bases de datos como Scopus, Medline, Cielo, claro, depende mucho del impacto de la revista también, su exigencia, su nivel de exigencia. Si está indexada a base de datos de alto impacto, la exigencia va a ser mucho mayor, la tasa de rechazo es mucho mayor. Y luego la revista, bueno, una vez que lo publica, pasa un tiempito y eso se indexa, o sea, la revista, gestiona la revista para que entre dentro de Scopus o Medline, siempre y cuando la revista esté dentro de esas bases de datos, que son como bibliotecas virtuales. Y luego se diseminan, hay también indicadores bibliométricos, se le dicen, que son los índices de citas. La cita es lo que ustedes hacen en las referencias, citan otros autores. Y eso es un indicador de producción científica, o sea, les dice de que un autor cuanto más citado es, o un trabajo de un autor cuanto más citado es, tiene mayor impacto. Pueden hacer diseminación por redes sociales, ya hay redes sociales que son exclusivamente de investigación, como ResearchGate, o también Mendeley tiene tipo como una plataforma propia. Mendeley es un gestor de búsquedas bibliográficas, pero también es como una empresa y que tiene su propia red social y ustedes pueden difundir, crearse un usuario y difundir sus investigaciones. Pero eso es tema así de otra conferencia, pero les menciono así a grandes rasgos y son medios de diseminación de nuestros trabajos. Y eso hace que llegue para que se pueda citar y para que puedan consultarnos y eso parte también para nuevas colaboraciones o para hacer nueva investigación.
Bueno, le hablo un poquito de las bases de datos, como le dije. Son como bibliotecas virtuales que nos sirven para organizar y catalogar las revistas, ¿sí? Bibliotecas antes había y bueno, las grandes bibliotecas tienen libros importantes, entonces estas bibliotecas virtuales tienen revistas importantes y tienen criterios para que la revista esté en esa base de datos. O sea, no cualquier revista va a estar en Scopus, en Medline, en Cielo, en Lilacs, en la Web of Science y así. Entonces, tienen que cumplir muchos parámetros y así. Y entonces se dice que la revista que está indexada en estas bases de datos es de impacto. Y nos ayudan para hacer búsquedas por sobre todas las cosas, para poder encontrar artículos mediante palabras clave, mediante el título del trabajo, autor, etc. Y la función y el objetivo principal dice que es seleccionar la revista teniendo en cuenta, como les mencioné, la calidad de los artículos publicados. ¿Sí? Una base de datos indexa una revista de calidad porque tiene artículos de calidad y cumple con los parámetros que pide esa base de datos. Bien, esto así, tema para que tienen que manejar sí o sí a la hora de meterse o involucrarse en el mundo de las publicaciones o querer enviar un trabajo o adaptar un trabajo para publicar. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Ok, igual, al final si hay duda, me lo dicen. Bien, como tema aparte, cuando yo concluyo mi trabajo, siempre, como les digo, también doy una pequeña información interesante. ¿Sí? Este es un trabajo que se publicó en una revista muy prestigiosa, que es el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas de más alto impacto en lo que a ciencias de la salud se refiere en el mundo. Que, bueno, se publicó como una carta, como una correspondence, que es prácticamente como una carta al editor, pero sí, son resultados de una investigación. Ojo, no deja de tener impacto por ser una carta al editor porque está publicada en una revista muy importante. Bueno, el título es, o la idea del trabajo fue la estimulación de una región del cerebro que es el fornix, ¿sí? Una región profunda, o sea, no tan superficial, para poder inducir flashbacks de memorias o escenas de memoria en personas con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en donde la persona va olvidando muchas cosas, va olvidando a las personas que conoce, olvidando situaciones, inclusive se olvida hasta de cosas que aprendió para manejarse, como la marcha, como la ingesta de comidas, claro, llegando a un grado muy avanzado ya. Bueno, ¿qué se hizo? Se hizo la estimulación eléctrica de ciertas regiones a un voltaje determinado, claro, en estas personas con Alzheimer. Y se encontró, por ejemplo, en algunos sujetos específicos, en un sujeto específico, por ejemplo, de que este sujeto recordaba una escena específica en su patio, en donde en su patio había otra persona, seguramente su vecino, ¿sí? Eso fue una estimulación a 7 voltios. A 8 voltios, o sea, subiendo un poquito el grado de estimulación, ¿sí? Que es una estimulación amigable, no puede generar ningún daño. Recordó que en el patio había un niño, probablemente su hijo o el hijo del vecino, ¿sí? Después, subiendo el voltaje, ya recordó más detalles, ¿sí? El flashback de memoria o la escena, ese recuerdo de memoria fue un poco más puntual o ya a más detalle. Recordó que era de noche, que él portaba una linterna, que también su vecino portaba una linterna, que era Halloween, un festejo tradicional, ¿sí? Anglosajón, que deriva de otras culturas, que es la cultura celta, pero recordó más a mayor voltaje, ¿sí? Y es muy interesante ese trabajo, si pueden buscarlo, no hay problema. Igual le dejo en la presentación. Y así, es muy interesante realizar investigación y poder leer constantemente investigación. No nos hace más inteligentes, no nos hace más cultos, sino que tratan de tomarle el gusto, porque la idea no es hacer esto porque nos dé currículo, porque nos pueda dar pie al día de mañana a conseguir buen trabajo. No, háganlo por gusto, tómenle el gusto, que les interese. Es difícil, es tedioso, claro, pero generar ese gusto por las cosas y más por algo que puede ser trabajo, les va a hacer que no trabajen un solo día de su vida. Creo que hay una frase que dice que a
quien le gusta lo que hace, no trabaja un solo día de su vida. O sea, trabajar en algo que le gusta y que otra vez reciban una satisfacción económica y una satisfacción personal es un doble beneficio. Bien, acá están las referencias bibliográficas y eso es todo por hoy. Me gustaría escuchar sus preguntas, a ver si qué opinan sobre la presentación, si quieren saber algo más. Voy a leer acá el chat, igual pueden prender el micrófono, leo el chat. Primero, a ver. Dice Daniela Cuellar, ¿sí? Dice una pregunta, ¿qué es lo que define el índice de impacto de nuestro trabajo? Bueno, el índice de impacto, como les dije, hay varios indicadores bibliométricos. Es como que yo te diga, hay indicadores hematimétricos, ¿sí? Que son parámetros laboratoriales en cuanto a los glóbulos rojos, ¿sí? Índice de hemoglobina, cantidad de glóbulos rojos, volumen corpuscular medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay varios valores que nos dicen, nos dan indicios de ciertas enfermedades que tienen parámetros bajos o altos. ¿Sí? Más o menos, de cierta manera, los índices bibliométricos o de impacto en publicaciones científicas son variados. Nos pueden decir muchas cosas. O sea, hay, no necesariamente, bueno, el trabajo, así a grandes rasgos, el que más se cita es un buen trabajo, pero hay muchas cosas también, hay muchas variables a considerar, hay mucha gente que, por ejemplo, incurre en hábitos no tan éticos, ¿sí? Que generan algo que son autocitas, ¿sí? La autocita, por ejemplo, sí, la autocita es cuando yo cito un trabajo mío, que claro, la investigación parte de investigación, esa es una de las premisas muy fundamentales. Y obviamente si yo hice un trabajo y voy investigando en esa línea y lo cito porque voy avanzando de investigación en investigación y voy encontrando nuevos resultados. Me cito, claro. Pero hay gente que abusa con eso, ¿sí? Que se cita acá por acá y habla de trabajos que no son necesariamente que tengan mucho que ver, pero hace ahí como una redacción y lo mete, lo incluye y bueno, se cita y un trabajo cita 4 o 5 veces y bueno, tenés 10 trabajos y citaste 4 o 5 trabajos previos, tenés 50 citas. Y 50 citas, bueno, va aumentando el índice, el factor de impacto o el índice de impacto que tiene el investigador o esos trabajos, ¿sí? Entonces, no hay un indicador ideal, hay muchos indicadores. Hay indicadores más conocidos, más famosos. El factor de impacto, por ejemplo, que es de las revistas que están indexadas, o el H-Index, que son de las revistas indexadas a Scopus, que es o a la Web of Science, creo también, que son bases de datos que toman ciertos parámetros para poder evaluar y sacar una cifra. Y cuanto más alto es el factor de impacto de un investigador, que es gracias a las citas que tiene en su trabajo, el investigador es mayormente prestigioso, ¿sí? Y obviamente un trabajo B que tiene 50, 100, 200, 600 citas, 1000 citas, es un trabajo muy interesante, de muy alto impacto. Pero lo que más se usa es el indicador de impacto para el investigador en sí, ¿sí? Yo puedo tener 2 trabajos solamente publicados en mi vida y un trabajo tiene 1000 citas. Claro, muy interesante mi trabajo, pero no me dice que yo soy un investigador prestigioso. Sin embargo, hay gente que tiene 100 trabajos y cada trabajo tiene unas 50 citas, unas 80 citas, y ahí se mide, sale, por ejemplo. Les voy a mostrar en Google ahora para que vean un poquito eso de indicador de impacto. Así rápidamente y para que vean un poquito cómo son estos indicadores. Ok, a ver, no me voy a tener tanto, pero sí me gustaría mostrarles. En Google Académico, ustedes se pueden crear una cuenta, ¿sí? Una cuenta, un perfil, no una cuenta, un perfil, ¿sí? También en la base de datos Scopus o como les digo, en estas redes sociales como ResearchGate, etcétera. Y ahí estas plataformas miden un poco lo que son las citas, ¿sí? Porque todo lo que se indexa generalmente en revistas y Google Scholar abarca muchísimas bases de datos y así. Uno crea su perfil y tiene las publicaciones que realizó y las citas. O sea, yo, acá pueden ver los trabajos, yo tengo hasta ahora unos 15 trabajos
que realicé aproximadamente, se puede ver la cantidad de citas que tengo y desde el año que realicé hasta el último año. Este año tuve 4, hasta lo que va del año, 4 publicaciones, ¿sí? Entre artículos originales, cartas al editor y otras publicaciones. Mi primer trabajo fue en el 2016, cuando estaba, creo que, recuerdo si en cuarto año de carrera, cuarto o tercer año. Y acá están los índices de impacto, ¿sí? Que se dice, por ejemplo, ok, acá están las citas. Google tiene un índice que se llama índice H. Índice H es de 4. ¿Cómo se mide? Es muy sencillo. Es la cantidad de citas que hay en un trabajo en determinada cantidad de trabajo. Por ejemplo, yo cuento, desde el primero cuento 1, 2, 3, 4. Tengo 4 trabajos que tienen 4 citas. Entonces mi índice H es 4. Esta es una manera que me enseñaron de calcular que es muy sencilla, pero esto tiene una ecuación, tiene un logaritmo, un algoritmo, acá está. Índice H es el mayor número H, de forma que H publicaciones se han citado al menos H veces, bla, 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 bla. Cosas complicadas. Sencillamente ustedes ven el artículo que tenga más citas y le cuentan 1, 2, 3, 4. Y 4 artículos con 4 citas. El máximo de citas en la máxima cantidad de artículos. No es 5 porque tendría que contar 1, 2, o sea, con 5, acá puse para que me dé las citas de mayor cita a menor cita. Si yo tuviese 5, si esto fuese 5 y esto 5 y esto 5 y esto 5 sería 5, sería 1, 2, 3, 4, 5, ahí sería mi índice H5. 5 artículos con por lo menos 5 citas, ¿sí? Y así, esos son los índices que uno puede tener. Esto en Google. También está en Scopus, como les digo, puedo ver un poco, a ver, Scopus. A ver un poquito. Los detalles de autor, acá está este es mi perfil de Scopus, que son los trabajos que tengo en bases de datos de Scopus, que están publicadas en revistas que están indexadas a Scopus, ¿sí? Y acá está, este es el H-index. Acá tengo un H-index de 2, porque solamente se mide los trabajos que están publicados en Scopus. Capaz, creo que el H-index tiene otra manera de medir, que bueno, está acá explicado, ustedes capaz puedan investigarlo mejor porque esto va a salir en inglés y no sé si todos manejan el inglés. Está Lorsi también, que es una plataforma, que es como un registro, como una identidad de investigador que uno se crea. Hay muchas cosas, esto es muy importante, tener un NORCID, tener una página. Esto, por ejemplo, es un artículo que está colgado en ResearchGate, que es una red social de investigación, tener un perfil, si tienen publicaciones en Scopus, tener un perfil en Mendeley, y así eso les da a ustedes la posibilidad de difundir sus trabajos. Y es muy lindo, muy interesante. Y eso también hace que su trabajo tenga más impacto y que su presencia como investigador también sea de impacto. Ok, Gaby Paredes. No sé si pude aclarar tu duda, Daniela. Espero que sí. De igual manera, me preguntas otra cosa si necesitas. Ok, en la discusión solo se debe hablar de los trabajos que se tomaron en cuenta en los antecedentes o se pueden citar otros. No. O sea, en la discusión, bueno, a ver, tenemos el formato que es introducción, metodología, resultados y discusión. Los antecedentes. Antecedentes es diríamos, un componente que generalmente va en la introducción, donde uno busca trabajos similares para poder introducir al tema y hablar, ok, yo hago un trabajo sobre la prevalencia de una enfermedad, la pancreatitis aguda. Entonces yo busco trabajo sobre pancreatitis. A ver, se encontró en un hospital, en un trabajo hecho en Perú, que la prevalencia era de tanto. En otro, en Colombia, de tanto, etcétera, etcétera. Y eso como antecedentes yo pongo generalmente en la introducción. Bien. En la discusión sí, puedo repetir algunos artículos. Yo no sugiero repetir, y nadie sugiere repetir los artículos, siempre es mejor poner nuevos artículos, ya no evitar usar los que ya se usaron en la introducción, ¿sí? Y en la discusión se habla de trabajos que si bien se toman en cuenta en la introducción, en el componente de antecedentes, lo ideal es citar otros, ¿sí? Eso es lo ideal, citar. ¿Por qué?
porque las normas para autor de cualquier revista te pide generalmente como mínimo para un artículo original entre 20 citas. Esa es la media, diríamos, un promedio. Unos te piden más, otros te piden menos. Si me preguntas cuánto más citas tengo en trabajo es mejor, sí, de cierta manera que tenga unas 25, 30, 35 citas y que esté bien discutido. La idea es que tenga una buena discusión y que tenga una buena estructura y coherencia y pertinencia. Pero enriquecer con citas es muy bueno, es muy bueno. Por más que tu reacción sea muy buena, pero si tu cita es pobre, es probable que tu artículo tenga ciertas limitaciones. Ok, otra pregunta. En caso de que no existan muchos estudios que podamos comparar con nuestros resultados, eso es algo que suele pasar, bueno, hay dos escenarios. Por un lado, está algo que de repente nos cuesta admitir un poco, pero no hacemos una buena búsqueda. Pero no hacemos una buena búsqueda porque no sabemos cómo hacer esa buena búsqueda. Siempre es bueno tomar un curso de búsqueda bibliográfica o enriquecerse con estos talleres y tratar de hacer la búsqueda lo más exhaustivamente posible. Y eso es algo que, que pasa y bueno, uno cuando va a, por ejemplo, exponer, dice, se hizo una exhaustiva revisión de la literatura, pero no se encontró mayor evidencia. Y el jurado ya ahí da la vuelta a su cara, se miran entre ellos y es como que algo que no, hay veces que no se le cree al estudiante porque, bueno, el estudiante, bueno, ¿cómo va a saber un estudiante, por ejemplo, generar una estrategia de búsqueda? Porque hay estrategias de búsqueda avanzadas que se usan operadores booleanos y juego como un lenguaje lógico que le da artículos así puntuales del tema que ustedes quieren y les saca así una cantidad de artículos en toda la literatura, dependiendo, claro, de la base en donde busquen. Y te van a decir, ok, el estudiante no creo que sepa hacer eso. Entonces te dicen, mira, capaz probablemente no hiciste una búsqueda correcta o exhaustiva, porque dudo mucho que no haya una investigación similar. Yo conozco, justo el evaluador es, bueno, los trabajos se suelen evaluar justamente en categorías y se pone a un especialista en cuestión. Los trabajos de cardio suelen evaluar cardiólogos, por decirlo. Y vas a ver, va a tener conocimiento de causa, porque generalmente se eligen jurados que tengan experiencia en investigación y, por supuesto, la expertise en la línea que sería como les digo, cardiología, infectología y así. Pero hay casos de que muchas veces los trabajos no son muy novedosos. No por eso significa que tu trabajo fue como descubrir la pólvora o inventar la rueda. Pero sí hay otros trabajos que son muy limitados o hay poca literatura. Puede pasar. Muy pocas veces, pero puede pasar. Y bueno, y uno ahí usa mucho su creatividad. En la discusión se tiene que usar mucho la creatividad de la redacción. Hacer que sea atractiva esa introducción. Siempre siguiendo la regla de comparar, pueden comparar estudios con otras poblaciones. Si hacen estudios, por ejemplo, de ansiedad y depresión en estudiantes y no encuentran muchos trabajos sobre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina, pueden comparar con otras poblaciones, ¿sí? Comparamos con un estudio realizado en Colombia, pero en una población de estudiantes de enfermería o de bioquímica o una población de residentes, de especialistas. Claro, la idea es discutir en donde se contrasta y es muy resaltante la diferencia entre el estudiante y el residente, que es lógico, el residente probablemente tenga mayor prevalencia de ansiedad y depresión y así van discutiendo. ¿Sí? Sí, como les digo, no encuentran muchos trabajos de la línea en la cual se encuadra el suyo, lo que hacen es tratar de buscar trabajos similares. Bien. Espero haber nuevamente contestado tu pregunta, Daniela. Muy interesantes las preguntas de todos y todas. Y nada, me dicen que si tienen alguna otra pregunta o José, dejamos por aquí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelentes sus recomendaciones, sus tips. Bueno, ya hoy finalizando la etapa 2 del programa científico CONVIT, con el módulo 4, que pues usted nos habló mucho de las conclusiones, las recomendaciones, cómo adaptarlo. Obviamente, pues se entiende que todo este camino pues lleva varios años de preparación y eso, pero siempre tener la posibilidad de ir renovando los conocimientos, de ir renovando los conceptos, pues
es positivo. Entonces, pues le agradezco a usted, pues agradecerle también a los doctores que colaboraron en esta etapa de formación científica, a la doctora Belkis Menoni, al doctor Néstor Rocha, al doctor Juan Pablo González, al doctor William Arajo y pues especialmente a usted que tuvo un papel protagonista en esta fase, ¿no? Entonces, pues solo el agradecimiento y pues ya continuaremos nosotros el programa científico CONVIT con la etapa 3 para la ejecución ya de lo que serían los artículos de revisión y trabajos de investigación. Perfecto, ¿Alguna palabra José. final suya? Sí, sí, realmente toca agradecerles por la invitación porque, bueno, yo tengo una filosofía de vida que me gusta siempre compartir, que es todo lo que uno aprende, no se lo puede guardar. O sea, para mí el aprendizaje termina, o sea, la etapa del proceso enseñanza-aprendizaje, porque es el proceso enseñanza-aprendizaje, así habla la literatura o la investigación en enseñanza. Ese proceso termina cuando se enseña lo que se aprendió, ¿sí? Eso es muy importante y se aplica a todo, se aplica no solamente diríamos, al campo académico. Por ejemplo, bueno, yo participé mucho en organizaciones científicas y habrán escuchado que hablo mucho de Misocen, hablo de la Felsocen, de IFMCA, etcétera, y se aplica mucho por donde ustedes pasan, siempre lo que aprenden tienen que dejar una enseñanza al que viene, ¿sí? Para darle continuidad al trabajo. Y lo mismo en la parte académica, lo que se aprende y se enseña luego forma gente que vuelve a difundir ese conocimiento y le da continuidad para que no se pierda. Gracias a eso funciona, obviamente, la pedagogía, la enseñanza. Eso le da continuidad a todos los saberes y así se va renovando, como también mencionaste, que es algo muy positivo e importante. Y les agradezco, estoy a disposición. Siempre hay dificultades que se presentan. Yo sé que a veces acá también suelen haber cortes de luces, hay cortes de energía eléctrica. Bueno, acá le decimos se va la luz, es algo habitual. No sé si allá también le dicen, pero Aquí igual. sí, se va la Sí, luz. O sí, sea, se se va va la la energía luz. eléctrica, o sea, la luz es una Sí, lámpara, pero igual uno no puede encender el televisor, no puede cargar el celular. Entonces es algo que ocurre o cae la señal de internet porque los servicios de internet son malísimos acá y en toda sí, Latinoamérica sí. y bueno, es algo común y ya aprendimos a vivir con eso y nada, no pasa nada. Y como le digo a José, bueno, no importa si yo quiero que esto quede y que los chicos puedan aprender y después se sube al canal de YouTube, pero si podemos hacerlo más en vivo y puede estar más gente, lo pasamos para mañana, no hay problema. Entonces se presentan ciertas dificultades, pero vamos sobrellevando y de mi parte agradecerles nuevamente. Tuve un papel protagónico, me dijo José, pero nada más fueron unas cuantas charlas más en comparación a los demás que son colegas que yo conozco. La conozco a la doctora Belkis Menoni, una excelente profesional, el doctor Néstor Rocha, el doctor William Araujo, que también yo le sugería al doctor William Araujo, un excelente estadístico, Sí, epidemiólogo, colega con quien hago investigación hasta ahora, también con Néstor, con la doctora Belkis trabajé en el consejo asesor y ella fue asesora también mientras yo fui directivo de la FELSOCEN en mi época de estudiante y así, nada, les demás está decir excelente. nuevamente gracias y a las órdenes para lo que necesiten, ¿ok? Excelente, excelente. Sí, bueno, también para los muchachos, pues ánimo, que como dice el doctor, para adelante y pues continuar hacia este camino de investigación que es muy positivo para todos. Entonces, bueno, ya los muchachos, gracias y quedamos así. De verdad, pues agradecido por su disposición con el programa y esperaremos que esté usted de jurado también para ya las siguientes fases. Claro, sin problemas. Muchísimas Adelante. gracias. Sigamos trabajando. Un gusto. Hasta luego, chicos, y Hasta felicitaciones luego. por culminar esta etapa.